ahí está grabando. Lo primero, les dije que dieran un repaso, fue una mentira, pero no fue una mentira con ganas de mentirle. Resulta que la guía de repaso la vimos con la coordinación de matemática y tiene mucho material que no hemos visto todavía, principalmente como de cuadrilátero. Creo que es la que viene después de proporciones. Entonces la vamos a dejar para otra ocasión. No se preocupen porque de todas maneras la vamos a hacer, pero cuando tengamos obviamente todo el contenido pasado, ¿sí? Entonces, la clase hoy día, lo que corresponde ver es proporciones, ¿sí? La clase pasada eran elementos secundarios y ahora es proporción. Obviamente todo esto dentro de geometría, como siempre. Qué terrible eso de que se salga profilo. Eh, lo primero que tenemos que ver hoy día es, un poco menos de zoom, ahí sí, es el teorema de Tales, por algún griego que probablemente se llamaba Tales. ¿Sí? Y este en realidad ya lo hemos utilizado un par de veces, pero en términos de ángulo. ¿Se acuerdan de los alternos internos, alterno externo, etcétera, etcétera? Pero lo que nos dice el teorema es que si dos rectas se cortan por tres o más paralelas, los segmentos determinados en una de ellas son respectivamente proporcionales a los segmentos determinados en la otra. Es extraño, pero es simplemente, tenemos las siguientes paralelas. Tenemos la paralela AD, que es paralelo a DE, y a su vez ambas son paralelas a CF. ¿Sí? Paralelas, para los que no se acuerdan, son rectas infinitas que nunca se intersectan entre sí. Se dice que tienen la misma pendiente también. ¿Sí? Eh, ¿Y eso qué nos dice? Como tenemos dos rectas que cruzan a estas paralelas, y como son paralelas, los segmentos que están asociados entre sí siempre van a ser iguales. O sea, que el segmento AB siempre va a ser igual al segmento DE y que el segmento BC siempre va a ser igual al segmento EF. ¿Sí? ¿Se rayó? Sí, se rayó. Y esto se cumple porque si no fuesen paralelas, por ejemplo, vamos a inventarnos una recta así. Se ve claramente que vamos a ponerle, no sé, alfa a este punto y beta. Se ve claramente que la recta B alfa es distinta a la recta beta E, ¿sí? Por darles un ejemplo bien, como para que entiendan por qué se dice que son paralelas, ¿sí? Voy a ver cómo borrar todo esto. Filo. Si tienen alguna duda, como siempre, tengo el chat abierto y estoy escuchando el micrófono. Así que cualquier duda que tengan, me la dicen. Ah, bueno, y también aparecen como divididas entre sí, y claramente es más bien para representarlo, pero claramente la relación de la división del segmento AB dividido en BC tiene que ser igual al resultado de DE dividido en EF, ¿sí? Cualquier relación que ustedes hagan entre esos dos segmentos de la recta tiene que ser igual al que está en la otra, ¿sí? Eh, voy a achicar un poco el chat porque me está tapando. Eh, ¿Qué nos dicen? La ecuación 1, que es la de acá arriba, ¿cierto? Por propiedades se puede escribir así. Voy a escribir la anterior para que no se pierdan. Es AB es igual a DE sobre... Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. ¿Por qué pasa esto? No tengo idea. Sume a una pésima plataforma, pero nada que hacer. DE, este es EF y este es BC. ¿Sí? Esa es la 1. Quedó pésimo, pero se entiende. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en este sentido? Lo que quieren hacer es sumar uno a cada lado. ¿Saben? Bueno, esa relación existe, que en el fondo, si yo estoy dividiendo a B, tengo BC y le sumo 1, esto es lo mismo que a AB partido en BC
sumarle otro BC, ¿sí? Esto es lo mismo que decir AB más BC sobre BC. Todos estos son segmentos, claramente. ¿Sí? Ahí. Y como es una ecuación, tenemos que sumarle uno acá a ambos lados. Entonces al otro lado también queda lo mismo. DE más EF sobre EF. ¿Sí? Y bueno, en realidad esto es más un ejemplo como para demostrar que podemos empezar a sacar un montón de conclusiones a partir de postulados como bien simples, entre comillas. Entonces, esto sigue en todo caso. No se timen por haber perdido el otro pedazo. Eh, la ecuación anterior que teníamos es... ¿dónde queda esto? Tenemos que AB más BC sobre BC, ¿cierto? Es igual a DE más EF sobre EF. Entonces, ¿cuál es la gracia que viene ahora? Nosotros decimos que AB más BC es igual a AC, que si no se acuerdan, lo voy a dibujar bien rapidito acá. En el fondo, AB es como este segmento de acá y BC es este otro segmento de acá. ¿Sí? Entonces simplemente estamos dividiendo la recta en sí. Entonces es por eso que después nos dicen que AB, ¿cierto? Más BC es igual a AC. Simplemente estoy tomando los dos pedazos y los estoy juntando en un pedazo más grande, ¿cierto? Y exactamente lo mismo con la parte de abajo, o sea que DE, que es igual a AB, F, es igual a DF, ¿sí? Entonces, ahora nosotros tomamos las relaciones que tenemos acá y las llevamos a la ecuación anterior, que si se acuerdan era AB más BC sobre BC, ¿sí? No voy a borrar. Entonces, voy a ver cómo lo hago. Llevamos estas ecuaciones de acá y las transformamos en la anterior, ¿cierto? Entonces, voy a ver con qué color lo hago. Azul. Esta ecuación de acá la metemos acá y no sé qué color me quedé sin colores. Esta de acá la ponemos acá, ¿sí? No ha cambiado mucho. Luego, por propiedades, vuelven a hacer un cambiazo, ¿cierto? Y nos dicen que, porque esto lo podemos escribir como AC sobre BC es igual a DF, escribimos al F, uno menos, DF sobre EF. Entonces, lo que hacemos, lo que se dice normalmente es pasar como este hacia acá y este como hacia acá, ¿cierto? Y nos queda, no, al revés, este para acá y este para acá. Nos queda AC sobre DF es igual a BC igual a EF. ¿Sí? Esto se está poniendo medio extraño, pero créanme que tiene sentido. ¿Sí? Em, y esto nos dice que AB es igual a DE. O sea, AB sobre DE. ¿Sí? Em, y luego considerando la ecuación anterior a esa, que es la 2, que la voy a retroceder solo para que la vean. Esa de acá, esta relación de acá, ¿cierto? AB de E. ¿Dónde está esto puesto acá? Em, luego decimos que AC sobre DF es igual a BC sobre EF, y por lo tanto estas también son iguales a decir que AB sobre DE, ¿sí? Lo que es un desarrollo súper extraño, súper largo, pero lo van a ver al tiro. Es simplemente decir, voy a volver a borrar, no se pierdan todavía. No, ese es el ejemplo. Es un desarrollo súper largo, pero es la parte matemática de poder decir que este de acá y este de acá son iguales, que
este de acá y este de acá son iguales, y que además la relación de todo este segmento es igual a la relación sobre este segmento, ¿sí? Que se cumplen relaciones entre todos, ¿sí? Eh, no se caliente la cabeza como acordándose de esta relación, porque en realidad las relaciones se van dando con los ejercicios súper fáciles, pero en el fondo es cierta manera de demostrar matemáticamente que no, esto no sale del aire, ¿sí? Eh, voy a volver a la ecuación a ver si la podemos ver. Esto es AC de F, BC, EF. Voy a ver si la puedo dibujar yo. No creo. Ya, quedó azul, da lo mismo. Acuérdense que estas son supuestamente paralelas, ¿sí? Entonces, esta era A, Hola, profe, perdón la demora. tranqui. Está todo grabado y hoy día sí que lo subo al tiro. Sí. Ah, ya, gracias. Entonces, A, B, C, D, E, F. ¿Sí? Entonces, si se fijan, teniendo esa ecuación al final es mucho más claro cuál es la relación que se está buscando hacer. ¿Sí? Es decir, que este sobre este es lo mismo que este sobre este y que este sobre este. ¿Sí? Recuerden eso para el resto de su vida. ¿Sí? Entonces, tenemos un ejemplo, ¿cierto? Vamos a ver. Em, tenemos en la figura que la línea 1 es paralela a la línea 2 y ambas son paralelas a la línea 3, ¿cierto? Rectas en realidad, pero se les dice L1, L2 y L3, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos distintas medidas. Tenemos la medida de este lado de acá, ¿cierto? Que mide 20, que en el fondo es eso. Tenemos la medida de este pedacito de acá, que mide 12, y este pedacito de acá, que mide 6, ¿sí? Entonces lo que nos queda por hacer es encontrar cuánto vale x y luego nos preguntan cuánto vale x menos 2, ¿cierto? Entonces, lo que procede es lo siguiente. Vamos a leer directamente el ejercicio eh, como para entender el desarrollo y después se los voy a mostrar. Eh, voy a subir un poquito más, debería verse. Filo. Usando el teorema de Tales se tiene que 6 es igual a 12 y 6 más x es igual a 20. ¿Por qué dice esto? Porque ya habíamos dicho que la relación entre sí es que en el fondo este es igual a este y todo este pedazo de acá tiene que mantener la misma relación con todo este pedazo de acá. ¿Sí? Entonces lo que se dice es que 6, mal color para eso, 6 es con 12, como 6 más x es con 20. ¿Sí? No, no es tan extraño verlo de esa manera. Entonces lo que hay que hacer en este caso es la regla de 3, ¿cierto? Vamos a bajar, ya que tenemos ese desarrollo ahí. Entonces es lo que sigue acá, ¿cierto? Tenemos que 6 por 20 es igual a 12 por 6 más x. Esto sabemos que es 120 y esto por el desarrollo podemos ver que es 72 más 12, x. ¿Sí? Luego a todo esto le restamos 72 y nos queda, bueno, sí, le restamos 72 y luego lo dividimos en 12. Eso nos debería dar 48, ¿cierto? Esto es 48, es igual a 12x. Si dividimos todo en 12, nos queda que es terrible. Es un poco más de espacio, pero filo. Em, que 4 es igual a x, ¿sí? Y finalmente lo que nos piden en el ejercicio es el valor de x menos 2, ¿cierto? Entonces 4 menos 2, la respuesta vendría siendo 2. Vamos a subir con todo este desarrollo para que lo vean. ¿Y cuál es la gracia de esto? Nosotros sabemos que esto vale x, ¿cierto?
Entonces, voy a borrar. Sabemos que x es igual a 4. Siempre lo mismo, qué terrible. Ese borra bien. X es igual a 4. Entonces reemplacemos, ¿cierto? Nosotros sabemos que x acá vale 4 y que además este cachito de acá vale 12, pero todo este cachito de acá vale 20, ¿cierto? Entonces la relación hacia el otro lado, eh, 20 menos 12 es 8, ¿cierto? Entonces este pedacito de acá mide 8. Acá podemos hablar de centímetros, metros, lo que sea, ¿sí? Yo por lo general uso centímetros, pero ojo con eso, porque hay ejercicios que les piden la medida exacta. ¿Y cuál es la gracia? Nosotros podemos demostrar nuevamente el teorema de Tales con esto. Porque nosotros decimos que 6 sobre 4 es lo mismo que 12 sobre 8. Y finalmente la relación se cumple, ¿cierto? Porque yo podría decir de cierta manera que 6 partido en 4 por 2 es lo mismo que 12 partido en 8. Entonces la relación siempre va a ser la misma, ¿sí? Y así como de la nada comprobamos el teorema de Tales, ¿sí? Y siempre se cumple para toda la vida, funciona muy bien. Y por lo general, lo complejo de estos ejercicios es como llegar como encontrar los resultados finalmente, pero saber de dónde empezar. Pero los desarrollos, por lo general, son simplemente reglas de tres, ¿sí? Y la regla de tres es pura práctica. Entonces, veamos qué sigue. ¿Alguna duda con el ejercicio? Por si acaso, antes de seguir. Les recuerdo nuevamente que está abierto el chat, por si alguien quiere escribir algo. Si no, voy a seguir, ¿no? Veamos. Divisiones de trazo. No sé si hemos como relación áurea, pero sí. Acabamos de ver el teorema de Tales, que es uno de los teoremas más importantes de geometría en la PSU, diría yo. Pero también viene división de un trazo. Si se fijan, esto es pura materia como de razones, ¿sí? Razones entre fracciones, entre números, eh, y es materia que no sé si la vuelven a ver en la parte matemática como numérica, pero es bueno para ponerlo en práctica, ¿sí? Entonces, divisiones de trazo, o división de un trazo en este caso. Tenemos un punto P, ¿cierto? Que es este puntito de acá. En, o existe en AB, ¿sí? El dato del día, eso significa existe. En AB y que divide al trazo AB en la relación M es a N, ¿sí? O sea, yo le digo M es a N, pero es relación o razón MN, etcétera, etcétera. Y se dice que esto es M y esto es N, ¿sí? Que es lo que dice después acá arribita, ¿cierto? Sí, AP entre AP y AB es lo mismo que M en N, ¿sí? Esto siempre hablando de relaciones. ¿Y dónde está el negro? ¿Dónde está el negro? MN, entonces vamos a decir que no, no es un destacador. Esto es un destacador. Y este de acá. ¿Sí? Y luego queda mejor ejemplificado, mejor dicho, acá. Entonces, eh, si al dividir el trazo se cumple que la razón entre el trazo entero y el segmento mayor, ojo, porque esta es la razón áurea, ¿sí? Si al dividir el trazo se cumple que la razón entre el trazo entero, o sea, AB, y el segmento mayor es igual a la razón entre el segmento mayor y el menor, entonces es una razón áurea, dimensión áurea, razón dorada, no sé, tiene un montón de nombres, ¿sí? Pero lo importante que se acuerden de esto es simplemente la fórmula, ¿sí? Esto de acá, ahí, que si no lo logran ver, lo vamos a destacar de alguna forma. Solo decimos que AB, que es este segmento grande de acá, es la misma relación, o sea, sobre AP, que es el segmento mayor, es igual a AP, que es la parte amarilla nuevamente, sobre PB, ¿sí? Entonces no se me ocurre un ejemplo así como ahora mismo,
A ver, esto es como decir que esto total valga 4, que este valga 2 y que este valga 1. ¿Sí? O sea, nosotros podemos decir que 4 sobre 2 es la misma relación que 2 sobre 1. ¿Sí? Y en ese caso, este segmento cumple la relación áurea. Le daría el dato freak, pero en realidad es que muchas de las construcciones, como en arquitectura y esas cosas, está todo muy basado en la proporción áurea, justamente porque sirve mucho. O sea, se ve bien estéticamente. Los griegos, sobre todo, lo usaban mucho, como en los partenones, la escultura. Si les gusta este tema, después lo pueden googlear. Hay un video de Disney muy bueno hablando de esto. Si según yo buscan como Disney razón áurea, les va a salir muy entretenido, dura como 5 minutos, creo. Eh, y la gracia de esta razón áurea, porque existe, porque se analiza, es porque existe una constante en eso, ¿sí? Se dice que el valor numérico de la razón áurea es el número irracional conocido como el número áureo, y su valor corresponde a, acá abajo, que es 1,6 algo. Ahí está. No me pregunten de dónde viene. Eh, bueno, y en realidad ahí está explicado de cierta forma, pero sí, es aproximadamente 1,618034, ¿sí? Ejercicios de relación áurea no les van a preguntar el número áureo, por ejemplo, ¿sí? No les van a preguntar un montón de cosas así, sino que les van a preguntar, probablemente les digan como este segmento está en relación áurea, una cosa así. Y uno de los segmentos probablemente sea una incógnita y ustedes a partir de eso van a tener que saber llegar al otro punto, ¿sí? ¿Hay alguna duda con eso? Porque esta materia es como entre medio dato freak y medio dato útil. Como que podría llegar a servirles, podría no llegar a servirles. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Voy a seguir? Voy a seguir. A ver, ¿hasta dónde llego? Ahí. Nos dicen que un punto O divide un trazo PQ en la relación 5 es a 16. ¿Sí? Entonces, veamos cómo me salen las rectas acá. Ahí está. Decimos que acá, acá, y 5 es a 16, es una cosa como así. Eh, Otra cosa que pueden hacer siempre, si pueden como reducir la relación o la razón, como si son pares y lo pueden dividir por 2, no sé, intenten hacerlo, ¿sí? Debería simplificarles mucho más las cosas. Entonces, este es el segmento PQ y este es el punto O, ¿sí? Que esto debería ser un punto, una rectura. Y nos dice que lo divide en la relación 5, no se raya, ahí, 5 es a 16, ¿cierto? Entonces, nos dicen que el segmento PO de acá es igual a 15, ¿cierto? Esta es la relación, no las medidas del segmento, por si acaso. Entonces nos preguntan cuánto mide el resto del segmento, o Q. Ahí. Esto es nuestra incógnita, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Se tiene el trazo PQ que está dividido por el punto O, y luego como se divide en la razón 5 a 16, nosotros decimos que PO sobre OQ es igual a 5 sobre 16, ¿cierto? Esa es la relación que se forma. Entonces, vamos a bajar un poco la información. A ver dónde queda bonito. Creo que ahí es donde queda más decente, ¿no? A ver si... Filo. Eso es lo mejor que queda. Eh, entonces, además nosotros... Voy a borrar todo nomás, no me da lo mismo. Además nosotros sabemos que PO, ¿cierto? Mide 15 centímetros. Entonces nosotros tomamos el valor de esta ecuación de acá y reemplazamos a PO, porque es lo que sabemos. Entonces nosotros decimos que 15 sobre OQ, que es nuestra incógnita, nuestra X en este caso, es igual a 5, perdón. Ahí, 5 sobre 16. ¿Sí? Entonces nosotros seguimos nuestra super regla de multiplicación y división y decimos que 15 por 16 es igual a 5 por OQ. Y esto es lo mismo que decir
15 por 16 sobre 5 es igual a OU. Obviamente tendría que darse un poco más de tiempo para desarrollar esto en la PSU, pero claramente pueden cancelar el 5 con el 15, les queda 5 por 16, ¿cierto? Perdón, les queda 3 por 16. 15, no, sí, está bien. Y esto les da 48 centímetros, ¿cierto? Lo que les dije, eh, me ha pasado en ensayo que ponen la respuesta correcta dos veces, la ponen una en centímetros y una en metros, o en milímetros, ¿sí? Eh, entonces, por eso, fíjense siempre en las dimensiones que le están preguntando. Y por lo tanto, la respuesta correcta vendría siendo 48 centímetros, que está un poco más acá arriba. Ahí, ¿sí? Entonces, otra cosa que pueden darse cuenta, que no lo voy a desarrollar entero, pero es necesario que lo sepan, hasta el punto, ¿cierto? P, U y O. Entonces, nosotros tenemos que esto vale 5 y esto vale 16. Entonces, nosotros lo hicimos con las relaciones que sabíamos dentro del mismo segmento, ¿cierto? Pero lo que nosotros también podemos saber es la relación entre el segmento PO y el segmento completo. Entonces nosotros podemos decir que PO sobre PU es igual a 5 sobre 21. ¿Por qué 21? Por 5 más 16, ¿cierto? Eso es 21. Entonces existen distintas formas de como explorar el problema, ¿sí? Lo que sí se tiene que fijar es que siempre esté dentro de su ecuación la incógnita de la que ustedes saben el valor, ¿cierto? Porque yo no saco nada con decir que O sobre Q sobre PQ es igual a 16 sobre 21, si yo no sé ni la medida de OQ ni la medida de PQ, ¿sí? Porque no tengo nada que reemplazar y la relación me llega hasta ahí. Entonces, en realidad tenía esos dos Profe, casos, ¿sí? pero entonces 5 y 16 igual podrían ser tomados como medidas, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de la relación que se forma, sí, pero el tema es que nosotros estamos hablando de razones en este caso. Entonces, no es que este segmento de acá, no es que mida 5, es que la relación con el otro pedazo es 5, pero en realidad lo que mide es 15, ¿se entiende? Entonces, eh, esto yo lo lograba ver de cierta forma como si tuviese como un alfa, ¿cierto? Y ese alfa en este punto lo estoy multiplicando por 5 y en este punto lo estoy multiplicando por 6. Lo estoy complicando mucho, pero la idea es que no lo vean como un número como tal, ¿sí? Simplemente la relación. Pero siempre va a terminar siendo el valor, ¿sí? Y esto se cumple, porque 15 por 5, no, nada que ver. Pero no, en realidad no son los valores, ¿sí? Te compliqué mucho, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? Mm, o sea que todavía estoy intentando comprender el ejercicio, pero siga nomás. No, pero tranqui, mira, si tenemos harto tiempo. Eh, a ver, borré el 5, sí, borré el 5, terrible. ¿Qué parte no? Profe, todo de nuevo, ¿De verdad? de verdad. ¿Lo hago todo de nuevo? No, pero No, no, después de eso puede volver al ejercicio anterior, porque estoy intentando resolverlo ahora y no me da por ningún lado. al de antes de este. Hasta la fecha, Ya. profe, ahí Sí, me quedé. Oye, yo de verdad no sé qué día es. Solo sé que tengo prueba el sábado. Espera, ¿cuál era el anterior? Este de acá. ¿Sí, cierto? sí, please. Ya, pero a ver, ¿qué parte no? Porque todo hay que dividirlo en proceso. ¿Qué parte lograste hacer y qué Ya. parte no lograste hacer? Bueno, logré hacer la relación de que 6 es igual a 12 Sí, y que 6 queda partido finalmente en 6 más x, sí. pero no, 12 queda partido en 8 porque, o sea, sí, pues 12 más 8 son 20, ¿cierto? No, no, no. Sí, sí, sí. Pero ojo ahí.
Porque cuando tú dices 6 más X, estás considerando todo este segmento. ¿Cierto? Desde Sí. acá hasta acá. Es que sí, porque estamos hablando como de la parte de abajo de la fracción, por decir algo, y estoy ¿Sí? hablando también de que 12 queda partido en todo ese segmento, ¿o no? Sí, pues. ¿Y cuánto vale todo ese segmento? 20. Sí, Entonces queda partido en 20. sí. Ah, ya. Y ahí, como te dije, simplemente regla de 3, o sea, decir 20 por 6 es igual a 12 por 6 más X, y nos queda 20 por 6 dividido en 12, igual a 6 más X, y ahí hay que seguir relacionándolo, pero llegábamos a 4 finalmente, ¿sí? Sí, de 4 llegábamos a 2. Ya. Sí. Sí, igual, si les queda una duda en la clase, guárdenla y me escriben. No, de verdad que no tengo drama. Nadie me ha escrito. Mal ahí. Gracias, profe. Y el ejercicio anterior que teníamos es este, que también se perdieron. Veamos. Tenemos la recta, lo voy a volver a hacer, pero más rápido. Tenemos la recta PQ y el punto O, ¿cierto? PO en relación a OQ, ¿cierto? Es igual a 5 a 16, ¿sí? Entonces, también nos dicen que PO mide 15, ¿cierto? Entonces nosotros podemos llegar y reemplazar, y sabemos que 15 por 16 es igual a, esto dividido en OQ, es igual a 5, ¿sí? O sea, ¿alguien se perdió en ese punto? ¿No? Eh, y lo que sigue después es decir que 15 por 16 dividido en 5 es igual a OQ, ¿sí? ¿No? ¿Quién me había preguntado? No caché quién fue que me preguntó. Bueno, voy a decir, ¿no? 15, pues acá podemos simplemente hacer la división con la fracción de arriba, y 15 dividido en 5 voy a decir hacia acá por si acaso. Esto es 3 por 16 es igual a OQ, y por lo tanto podemos decir que 48 es igual a OQ, ¿sí? Ojalá lo hayan entendido ahora, pero como no hablan, voy a seguir, ¿no? Sí, estoy viendo el chat también, por si alguien se le va. Voy a seguir. Ahí voy. Ya. Dele nomás, profe. Ya, entonces. Bueno, y acá está lo que dice. También podemos decir que PO sobre PQ es igual a 5 sobre 21. Reemplazábamos acá, ¿cierto? No puedo destacar, qué feo. Filo. Y esto también lo habíamos visto, o sea, se lo mencioné en la clase pasada en realidad. Pero en realidad es algo bien, según yo, es un poco más complicado que de congruencia, de hecho. Porque en congruencia, por lo general, los triángulos son iguales, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de semejanza, es que son semejantes. ¿Qué se refiere a que sean semejantes? Que son parecidos, ¿sí? Que cumplen ciertas reglas entre sí, pero que no son estrictamente iguales. Ahora, me dan 5 segundos porque se me está descargando, no estoy escribiendo. Eh, Ojalá alcance. Denme 3 segundos, vuelvo al tiro. A ver. Esto está al otro lado. Ya, ahí sí estoy cargando. Pero me voy a alejar mucho de la pantalla, así que perdón por eso. Entonces, el punto 3, volví. Semejanza de triángulos. El primer criterio que tenemos es ángulo-ángulo, ¿sí? O AA. Nos dicen que dos triángulos son semejantes si tienen respectivamente dos ángulos iguales, ¿sí? Entonces, ¿cómo explicar esto? No se puede.
digamos que este es un triángulo equilátero, ¿sí? Entonces, este va a medir 60, y este va a medir 60. ¿Y cuánto mide el otro por consecuencia si todos miden 180? 60 también, ¿cierto? 60. Y acá decimos que este ángulo es igual al, o sea, el de A' es igual al de A, y el de B' es igual al de B. Por lo tanto, este de acá también mide 60, ¿cierto? Y este también mide 60. ¿Por qué se diferencia esto de la congruencia? Porque yo puedo decir que estos lados de acá miden 1, ¿cierto? Y puedo decir que el otro triángulo mide, no sé, 1000, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se dice que son semejantes? Porque finalmente tienen la misma estructura, ¿cierto? Porque sus ángulos interiores miden lo mismo, pero sus lados finalmente son distintos. Entonces, tienen algo parecido, pero son distintos, ¿cierto? Son semejantes, no congruentes. ¿Sí? ¿Se entiende? Es el primer criterio, que es como el más fácil. Después se va poniendo un poco más difícil, pero no se asusten. Luego tenemos el criterio lado, ángulo, lado. ¿Sí? Voy a seguir bajando. Veamos. Nos dicen lado, ángulo, lado. Para que dos triángulos sean semejantes, basta que tengan un ángulo congruente comprendido entre dos lados proporcionales. Si se fijan, esto es muy parecido al que teníamos anteriormente, solo que antes los lados tenían que ser estrictamente iguales. Ahora solamente tienen que ser proporcionales entre sí. Aquí está la explicación media extraña, pero vamos a ir como separándola, ¿sí? Nos dicen que si el ángulo A, que es este de acá, ¿cierto? Es igual o sea, es congruente o semejante, eh, congruente, perdón, es este de acá, ¿cierto? Y AC, que es, se me va a quedar sin colores, y AC, que es este de acá, sobre PR, que es este de, no sé qué color usar, qué terrible, este de acá, aquí, y que además AB, que es este lado de acá, sobre, me quedé sin colores, PQ, que es este de acá. Entonces el triángulo ABC más es semejante al ángulo PQR. ¿Sí? Esto hay dos formas de digerirlo. Entonces les voy a decir las dos formas a ver si cuál logran entender. Nosotros tenemos, digamos, el triángulo, no sé, que este mide 2, este mide 4, y este ángulo de acá mide nuevamente 60, porque 60 es el más fácil de hacer. ¿Sí? Lo que nosotros estamos buscando es que si este mide igual, que la relación entre este y este lado sea proporcional a este y este lado. Y la única forma de hacer eso es que exista un número que multiplica a ambos y que dé el mismo resultado al otro lado. Digamos, no sé, 5. Que este lado mida 10 y este lado mida 20. ¿Cierto? Entonces, esto lo podemos, en el fondo, como desarmar como 5 por 2 y 5 por 4, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos saber que tienen relación entre sí, porque si nosotros quitamos el 5 en ambos lados, nos queda que el triángulo vendría a medir lo mismo, ¿sí? Simplemente es como una extensión del otro. Entonces, como la relación entre ambos son iguales, sabemos que los triángulos son semejantes. La otra forma de verlo es con los resultados ya puestos, ¿cierto? Voy a borrar esto de acá. Y siguiendo un poco la estructura que nos daba el ejemplo. O sea, AC mide 2, ¿cierto? Lo estoy escribiendo ahí arriba, perdón por el desastre. De hecho, voy a borrar acá nomás. Nosotros vamos a seguir esta fórmula de acá, que la voy a destacar ahora. Esto de acá, ¿sí? Ya sabemos que el ángulo mide lo mismo, ¿cierto? O sea, designamos que mide 60, para darle un número. Entonces, lo que nos queda por hacer es AC, que mide 2, sobre PR, que mide 10, es lo mismo que AB, que mide 4,
sobre PQ que mide 20, ¿cierto? Podemos dividir ambos por 2 y el otro por 4, y nos queda que ambos miden, o sea, tienen una relación de 1/5, ¿cierto? Entonces lo importante es que ustedes sean capaces de, como de transformar un triángulo inicial en el triángulo, en el otro triángulo. Y si son capaces de hacer esa relación, o esa razón entre los lados, es porque son semejantes, ¿sí? Eso. ¿Alguien se perdió con eso? Porque es medio raro, ¿sí? Pero en realidad es muy parecido a la congruencia. Luego, viene, voy a borrar acá nuevamente, ojalá nadie se haya perdido, porque nos quedan 10 minutos y viene una noticia que es terrible. Luego tenemos el criterio lado, 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 ¿sí? Que nos dice que para que dos triángulos sean semejantes, basta que todos sus lados respectivos sean proporcionales entre sí. Y esto se explica nuevamente con la relación de acá. O sea, tenemos este lado de acá que corresponde a este. No, eso no es una buena forma de explicarlo. Vamos a darle valor a Q, P y R, ¿sí? No sé, digamos que R mide 5, P mide 3 y Q mide 4, ¿sí? Entonces, nosotros tomamos esa relación y le llevamos al otro triángulo, al ABC, ¿sí? Entonces, acá nos dicen que es K por P, que P dijimos que mide 3, acá K por 5 y acá K por 4, ¿cierto? Entonces, a partir de esta relación, lo que nosotros simplemente podemos sacar es que si yo quitase esa K, que es esa constante que me multiplica a todos los lados de la misma manera, voy a terminar nuevamente con el mismo triángulo, ¿sí? Creo que es mucho más fácil de verlo de esa forma, como que si yo amplifico un triángulo por el mismo número para todos, en ese caso son semejantes. O si yo divido un triángulo por el mismo número y me queda un triángulo igual al otro, entonces son semejantes, ¿sí? Que es distinto que congruentes, porque congruentes tienen que ser estrictamente iguales, ¿sí? Eso es semejanza. Si alguien se perdió en algún punto de semejanza, o me dice ahora o me dice después, ¿sí? Voy a borrar. Que viene homotesia, y homotesia sí que es medio extraño. Veamos, homotesia, razón por ya, sí, lo que pensaba. Homotesia es extraño, ¿sí? He visto muy pocos ejercicios de homotesia. De hecho, no sé por qué lo dejaron en el currículum, pero nada que hacerle, hay que explicárselo, ¿sí? Entonces, la homotesia es una transformación afín, ¿sí? Que a partir de un punto fijo multiplica todas las distancias por un mismo factor. En general, una homotesia de razón diferente de 1 deja un único punto fijo llamado el centro de la transformación. Entonces, vamos a ver qué es esa ecuación, ¿sí? Nos dice acá, OP, acá, ese segmento de acá, dividido en OP, que es este segmento de acá, ¿cierto? Tiene que tener la misma relación entre el segmento donde está acá, OQ, que es este de acá, OQ', perdón, y este de acá, que es el OQ original. Pero no voy a seguir con los otros dos porque son exactamente lo mismo. Pero, ¿cuál es el punto? Lo que tiene que pasar es que este segmento de, no sé con qué color hacerlo, este segmento de acá, dividido en este segmento de acá, nos tiene que dar la misma relación que este segmento de acá, dividido en, me perdí el color, este de acá. ¿Sí? Y eso nos dice que nos va a dar un K, que es la razón de la transformación, ¿sí? Entonces, si no me equivoco, cuando la razón de transformación es 1,
debiese ser lo mismo, ¿sí? Cuando la relación es menor que 1, se va a hacer más pequeño, y cuando es mayor que 1, se va a hacer más grande, ¿sí? Creo que hay ejemplos de esto para que lo entiendan, así que de ahí lo vamos a poner en práctica, ¿sí? Pero finalmente es como tener un punto fijo y hacer una proyección de la figura, ¿sí? Es como usar un proyector, ¿sí? ¿Se han fijado que cuando uno pone como el proyector más cerca de la pantalla, la proyección se hace más chica, y cuando uno lo aleja, se hace como más grande, ¿sí? Eso lo pueden ver como que estuviesen tapando el proyector con la figura PQRT, y la figura P', Q', R', T' vendría siendo como la sombra que se forma, y O vendría siendo como el proyector, ¿sí? Mientras más lo acerquen, se va a hacer como más chico, mientras más lo alejen, se va a hacer como más grande, una cosa así. O sea, profe, ¿qué fue lo que dijo? Que si el número era más grande de 1, la imagen es más grande. Sí, mira, no lo recuerdo muy bien, pero tendría sentido, porque pongámoslo en práctica. Por ejemplo, acá, no sé, digamos que este es 1, ¿cierto? Y este es 2. Entonces, la relación entre eso va a ser 2, ¿cierto? Porque yo estoy dividiendo 2 en 1. Entonces, en este caso, mi K es igual a 2. Pero si yo tengo acá que esto vale 1 y este vale 3, mi relación va a ser de 3, y por lo tanto este segmento va a ser un poco más grande, y por lo tanto mi figura también va a ser un poco más grande. ¿Sí? ¿Se logra ver? Sí. Y, profe, K es el centro de la transformación. No, acá vendría siendo la razón. Ah, ¿Sí? ya. El punto fijo, si no me equivoco, vendría siendo el O. ¿Sí? Entonces voy a borrar acá, porque hay distintos. De hecho, luego nos explican acá está. La homotesia de razón positiva, es decir, ser positiva o negativa, no, solo positiva y negativa. Ya. Entonces, ¿qué nos dice la homotesia de razón positiva? Nos dice que si las figuras están al mismo lado del centro de la homotesia, eh, se denomina una homotesia directa, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo acá? Sí, el centro de la homotesia vendría siendo o sea, el O es de donde parte la homotesia, ¿sí? Eh, entonces, a ver cómo digerimos esto, porque en realidad es súper extraño ver. El O A', que es esta distancia hasta acá, hacia OA, que es la distancia hasta acá nomás, tiene que ser igual a la distancia, o sea, a la razón OB con OB, o P' con OB, ¿sí? Es muy extraño, pero les juro que con los ejemplos se entiende, o con los ejercicios en realidad, porque muchos ejemplos no hay. Y claro, si se fijan, lo que pasa acá es que, ojo, que esto tiene que ser con valores positivos, pero si esto es como mayor que 1, se extiende, y si es menor que 1, se achica, ¿sí? ¿Qué sigue? La homotesia de razón negativa. Bueno, y eso es un poco más autoexplicativo. Si con razón positiva está al mismo lado del centro de homotesia, se denomina homotesia directa, y si están al otro lado del centro de homotesia, se denomina homotesia inversa. Qué extraño explicar esto, de verdad. Es muy. No creo que lo entiendan a la primera. Si no lo entienden a la primera, no se asusten, Profe, porque después viene el ejercicio. ¿Sí? Ya me estaba asustando. Sí. a mí también. O es No, el no. centro de la homotesia. Sí, sí, sí. Porque fíjate, acá el centro de homotesia es O, y todas las figuras están al Ya. mismo lado, Ah, ¿cierto? Hacia acá. sí, Y en el otro punto, nosotros en digamos una que nuestra proyecta. figura Y después, origen, ¿cierto? Nuestra figura como pivote, eh, es como esta de acá, ¿cierto? Y en este caso las figuras van hacia el otro lado. Y en ese ya. caso, que es el ejemplo que nos están poniendo acá, con un K negativo, es simplemente que la razón de homotesia es un número negativo, ¿sí? ¿Y cuál es el mejor ejemplo acá? El mismo ejemplo que tenemos acá, ¿sí? ¿Por qué? Digamos que ABC, no sé cómo explicarlo muy bien, pero o sea, la razón de homotesia en este caso, de
ABC con A', B', C'. ¿Alguien logra adivinar al tiro cuál es? Es muy fácil. ¿Puedes Sí, repetir la pregunta? Ah, ¿Cuál es la razón de homotecia entre ABC y A', B', C'? Si nosotros sabemos que son Uh, congruentes. Si yo les digo que ambos triángulos son congruentes. no, profe, me duele la guata. Ya. En este caso vendría siendo -1. ¿Sí? Porque si nosotros tenemos el 1 común y corriente, quedaría la misma figura como acá. Lo dibujé horrible. Pero como está en razón de -1, es el mismo triángulo, pero invertido de todas las maneras posibles, ¿sí? O sea, invertido en una razón como en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Si se fijan, no hay forma de arrastrar cosas acá. Pero este triángulo es igual a ese triángulo, ¿sí? Solo que están inversos, porque es una homotecia de razón negativa inversa, ¿sí? Está sonando mi alarma porque tengo que pasar la lista. Así que, ¿estás seguro de que entre en la PSU? Mira, es muy probable que entre en la PSU, pero insisto, a ver, veamos si hay un ejercicio como por acá abajo. ay, claro, 1850. Sí, sí se puede. Homotecia. Homotecia, no sé si hay homotecia. Creo que no. Ya, creo que no hay homotecia. Si no hay homotecia es por algo. Pero, filo, si le sale homotecia va a ser un ejercicio, como mucho, ¿sí? Ya, si le sale más de uno, no sé, me rajo con una pizza para todo el curso, ¿sí? Guárdenme esas palabras. Me parece. No, pero de verdad, porque no debería, o sea, es un concepto súper extraño y no está como muy bien abarcado, no tiene mucha explicación. Entonces, de esta clase me gustaría mucho que se queden más con la relación de segmento, tales y semejanza, ¿sí? Homotecia, acuérdense que hay talleres, por si acaso. Voy a hacerle publicidad al taller. Pueden pedir talleres que son como de reforzamiento de esta cosa. Y eso, en realidad no. Bueno, no alcanzamos a hacer Me ejercicio. frustra esta materia. Sí, no, pero les juro que homotecia es un poco más simple una vez que veamos un ejercicio, porque no sé por qué acá no hay ejercicio. Quizá en el repaso haya, y si no hay en el repaso, eh, le puedo buscar uno, sí o sí. ¿Sí? Como para que vean que en realidad, una vez que se aplica toda esta cosa, en la teoría es súper feo, pero una vez que se aplica es más fácil. ¿Sí? Eh, la lista. Voy a dejar de grabar, así que despídense en el chat. No sé si el chat se ve en esta cosa, pero filo.